El temperamento no es el destino. Hasta aquí hemos hablado de la modificación de pautas emocionales que han sido aprendidas. Pero ¿qué decir de aquellas respuestas que pertenecen a nuestra herencia genética? ¿Qué decir de las cambiantes reacciones habituales de las personas que, por naturaleza, son sumamente volubles o terriblemente tímidas? Esta variedad emocional cae dentro de la gama del temperamento, el murmullo de fondo de los sentimientos que marcan nuestra disposición básica. El temperamento puede ser definido en función del humor que tipifica nuestra vida emocional. En cierta medida, cada uno de nosotros posee una amplia gama emocional. El temperamento nos es dado en el nacimiento, forma parte de la lotería genética que tiene una fuerza apremiante en el desarrollo de la vida. Cualquier padre lo ha visto. Desde el nacimiento, un niño será sereno y plácido, o irritable y difícil. La pregunta es si esa estructura emocional determinada biológicamente puede ser modificada por la experiencia. ¿Acaso nuestra biología determina nuestro destino emocional, o un niño tímido por naturaleza puede convertirse en un adulto más seguro de sí mismo? La respuesta más clara a esta pregunta surge del trabajo de Jerome Kagan, el eminente psicólogo experimental de la Universidad de Harvard. Kagan plantea que hay al menos 4 tipos temperamentales: tímido, audaz, optimista y melancólico, y que cada uno se debe a una pauta diferente de actividad cerebral. Existe probablemente innumerables diferencias en las dotes temperamentales, cada una basada en diferencias innatas del círculo emocional. Las personas pueden diferenciarse por la forma en que sus emociones se disparan, cuánto duran, lo intensas que se vuelven. La obra de Kagan se concentra en una de estas pautas, la dimensión del temperamento que va desde la audacia a la nitidez. Durante décadas, las madres han estado llevando a sus hijos pequeños al laboratorio para el desarrollo infantil de Kagan, en el piso 14 de William James Hall de Harvard, para que participen en los estudios de aquel sobre el desarrollo infantil. Fue allí donde Kagan y sus coinvestigadores de 21 meses que daban sus primeros pasos cuando jugaban libremente con otros niños de su edad. Algunos eran revoltosos y espontáneos y jugaban con otros bebés sin la menor vacilación. Otros, sin embargo, eran inseguros y vacilantes. Se mostraban retraídos, se aferraban a su madre y observaban en silencio cómo jugaban los demás. Casi 4 años más tarde, cuando estos mismos niños asistían al jardín de infantes, el grupo de Kagan volvió a observar. En los años transcurridos, ninguno de los niños sociables se había vuelto tímido, mientras 2/3 de los tímidos seguían siendo reticentes. Kagan descubre que los niños que son sumamente sensibles y temerosos se convierten en adultos tímidos y timoratos. A partir del nacimiento, aproximadamente del 15 al 20% de los niños son conductualmente inhibidos. Como él los llama, de bebés, estos niños son tímidos ante cualquier cosa que les resulte poco conocida. Esto los hace melindrosos con respecto a las comidas nuevas, reacios a acercarse a animales o lugares nuevos, y tímidos con los desconocidos. También los vuelve sensibles en otros sentidos, por ejemplo, proclives a los sentimientos de culpabilidad y a hacerse reproches. Son los niños que se sienten paralizados por la angustia en situaciones sociales, en clase y en el patio de juegos. Cuando se tratan de conocer gente nueva, cada vez que se convierten en blanco de miradas de adultos, suelen quedarse sin bailar en las fiestas y sienten un miedo morboso si deben hablar o actuar en público. Tom, uno de los niños del estudio de Kagan, es el caso típico del niño tímido. En cada medición durante su infancia, a los 2, los 5 y los 7 años, Tom quedaba incluido entre los chicos más tímidos. Cuando fue entrevistado a los 13 años, Tom era tenso y rígido, y se mordía el labio, se frotaba las manos, mostraba una expresión impasible y esbozaba una tensa sonrisa solo cuando hablaba de su novia. Sus respuestas eran breves y sus modales sumisos. Desde mediados de la infancia hasta aproximadamente los 11 años, Tom recuerda haber sido terriblemente tímido, transpirar copiosamente cada vez que tenía que acercarse a sus compañeros. También se sentía atormentado por los intensos temores, que en su casa se incendiara, de zambullirse en una piscina, de estar solo en la oscuridad. En frecuentes pesadillas era atacado por monstruos, aunque se ha sentido menos tímido en los 2 últimos años. Aproximadamente, aún siente cierta ansiedad con respecto a otros chicos, y sus preocupaciones se centran ahora en desempeñarse bien en la escuela, a pesar de estar entre los primeros de su clase. Tom, que es hijo de un científico, considera que una carrera en este campo es atractiva, ya que la relativa soledad de esta se adaptaría a su tendencia a la introversión. En contraste, Ralph era uno de los chicos más atrevidos y sociables de cada etapa, siempre relajado y conversador. A los 13 años se sentaba cómodamente en la silla, sus modales no eran nerviosos y hablaba en un tono confiado y cordial, como si el entrevistador fuera un par suyo. Aunque entre ambos había una diferencia de 25 años, en la infancia solo tuvo 2 temores que duraron poco: a los perros, después que uno enorme le saltara encima cuando tenía 3 años, y a volar, después de haber oído a los 7 años noticias sobre aviones estrellados. Sociable y popular, Ralph jamás se había considerado tímido. Los niños tímidos parecen llegar a la vida con un circuito nervioso que los hace más sensibles, incluso a la tensión más suave. Desde el nacimiento, su corazón late más rápido que el de otros niños en respuesta a sus situaciones extrañas o nuevas. A los 21 meses, cuando los reticentes bebés se apartaban del juego, los monitores de ritmo cardíaco mostraban que sus latidos se aceleraban a causa de la ansiedad. Esa ansiedad, fácilmente provocada, parece subyacir a su permanente timidez. Tratan a cualquier persona o situación como si fuera una amenaza en potencia. Tal vez, como resultado, las mujeres de edad mediana que recuerdan haber sido especialmente tímidas en la infancia, cuando se convierten
comparan con sus iguales más sociables, tienden a pasar por la vida con más temores, preocupaciones y sentimientos de culpabilidad y a sufrir más problemas relacionados con el estrés, como migrañas, intestino irritable y otros problemas estomacales. La neuroquímica de la timidez. La diferencia entre el cauteloso Tom y el atrevido Ralph, opina Kagan, reside en la excitabilidad de un circuito nervioso centrado en la amígdala. Kagan propone que las personas como Tom, propensas al temor, nacen con una neuroquímica que hace que este circuito quede fácilmente excitado, y por eso evitan lo desconocido, se alejan de la incertidumbre y padecen ansiedad. Aquellos como Ralph tienen un sistema nervioso calibrado con un umbral mucho más alto para la excitación de la amígdala, se atemorizan con menor facilidad, son naturalmente más sociables y sienten más deseos de explorar nuevos lugares y conocer gente nueva. Una clave temprana de qué pauta es la que ha heredado un niño es lo difícil e irritable que se muestra de pequeño y lo perturbado que cada día al enfrentarse a algo o a alguien desconocido. Mientras 1 de cada 5 niños caen dentro de la categoría de tímidos, aproximadamente 2 de cada 5 muestran temperamento atrevido, al menos al nacer. Parte de la evidencia de Kagan surge de las observaciones con gatos, inusualmente tímidos. Aproximadamente 1 de cada 7 gatos domésticos muestra una pauta de temor relacionada con la de los niños tímidos. Se apartan de lo novedoso en lugar de exhibir la legendaria curiosidad del gato. Se muestran reacios a explorar nuevos territorios y atacan solo a los roedores más pequeños, ya que son demasiado tímidos para preocuparse los más grandes, a los que a sus pares felinos más valientes perseguirían con placer. Las pruebas directas en el cerebro han demostrado que las porciones de la amígdala son inusualmente excitables en estos gatos tímidos, sobre todo cuando, por ejemplo, oyen un maullido amenazador de otro gato. Los estallidos de timidez de un gato se producen aproximadamente al mes de edad, que es el momento en que la amígdala madura lo suficiente para controlar el circuito cerebral de acercamiento o huida. Un mes en la maduración cerebral del cachorro es semejante a 8 meses de un bebé humano. Es a los 8 o 9 meses, señala Kagan, cuando el temor a lo desconocido aparece en los bebés. Si la madre del bebé sale de la habitación y hay un desconocido presente, el resultado es el llanto. Los niños tímidos, propone Kagan, pueden haber heredado niveles crónicamente elevados de noripinefrina u otras sustancias químicas cerebrales que activan la amígdala y así crean un umbral lento de excitabilidad, haciendo que la amígdala resulte activa más fácilmente. Una señal de esta sensibilidad elevada es que, por ejemplo, cuando los hombres y mujeres jóvenes que fueron bastante tímidos en la infancia son medidos en un laboratorio mientras quedan expuestos a tensiones tales como olores desagradables, su ritmo cardíaco permanece elevado mucho más tiempo que en el caso de sus pares más sociables. Una señal de que la noripinefrina mantiene la amígdala excitada, lo mismo que su sistema nervioso simpático, a través de circuitos nerviosos conectados. Kagan considera que los niños tímidos tienen niveles más elevados de sensibilidad en la gama de índices del sistema nervioso simpático, desde una presión sanguínea más elevada en reposo y una mayor dilatación de las pupilas, hasta niveles más elevados de noripinefrina en su orina. El silencio es otro barómetro de la timidez. Cada vez que el equipo de Kagan observó a los niños tímidos y atrevidos en un entorno natural, en sus clases de jardín de infantes, con otros niños a los que no conocían o hablando con un entrevistador, los niños tímidos hablaban menos. Un niño tímido de esa edad no decía nada cuando otros pequeños le hablaban y pasaba la mayor parte del día viendo jugar a los demás. Kagan supone que un silencio tímido ante algo nuevo o una amenaza percibida es una señal de la actividad de un circuito nervioso que se produce entre el cerebro anterior, la amígdala, y las estructuras límbicas próximas que se controlan la capacidad de localizar. Estos mismos circuitos nos hacen bloquearnos ante la tensión. Estos niños sensibles corren un riesgo de desarrollar algún trastorno de ansiedad como un ataque de pánico. Ya en sexto o séptimo grado, en un estudio de 754 niños y niñas que cursaban en estos grados, se descubrió que 44 de ellos ya habían sufrido al menos un episodio de pánico o habían tenido diversos síntomas preliminares. Estos episodios de ansiedad quedaban habitualmente activados por las alarmas corrientes del comienzo de la adolescencia, como una primera cita o un examen importante. Alarmas que la mayoría de los niños enfrentan sin desarrollar problemas más graves, pero los adolescentes eran tímidos por temperamento y que se habían sentido inusualmente atemorizados por situaciones nuevas, presentaban síntomas de pánico tales como palpitaciones, dificultad de respiración o una sensación de ahogo, junto con la impresión de que algo horrible iba a ocurrirles, como volverse locos o morir. Los investigadores creen que mientras los episodios no eran lo suficientemente significativos para alcanzar el diagnóstico psiquiátrico de pánico, señalan que esos adolescentes corrían un riesgo mayor de desarrollar el trastorno con el paso de los años. Muchos adultos que sufren ataques de pánico dicen que estos comenzaron durante la adolescencia. El inicio de los ataques de ansiedad estaba estrechamente ligado a la pubertad. Las niñas con menos señales de pubertad no presentaban ataques de este tipo, pero de aquellas que habían pasado por la pubertad, aproximadamente el 8% decía que había experimentado episodios de pánico. Cuando han tenido un ataque de este tipo, son propensas a desarrollar el miedo a una repetición que hace que la gente que siente pánico se muestre retraída. Nada me molesta. El temperamento alegre. En la década del 20, cuando era joven, mi tía June abandonó su hogar en Kansas City y se marchó sola a Shanghái, un viaje peligroso para una mujer sola en aquellos tiempos. Allí, June conoció a un detective británico de la Fuerza de Policía Colonial de ese centro internacional de comercio e intriga, y se casó con él. Cuando los japoneses tomaron Shanghái, al principio de la Segunda Guerra Mundial, mi tía y su esposo quedaron internados en el campo de prisioneros que aparece descrito en el libro y la película titulados El Imperio del Sol. Después de sobrevivir a 5 horrendos años en el campo,
campo de prisioneros, ella y su esposo literalmente lo habían perdido todo. Sin dinero, fueron repatriados a la Columbia Británica. Recuerdo haber visto por primera vez a June de niño. Era una mujer de edad entusiasta cuya vida había seguido un rumbo notable. En los últimos años de vida, sufrió un ataque que la dejó parcialmente paralizada. Después de una lenta y ardua recuperación, logró volver a caminar, aunque con una leve cojera. Recuerdo que en aquellos años salía a pasear con June, que entonces rondaba los 70 años. Por alguna razón, ella se alejó y unos minutos después oí un débil quejido. June pedía ayuda. Se había caído y no podía levantarse sola. Corrí a ayudarla y mientras lo hacía, en lugar de quejarse o lamentarse, ella se echó a reír de la difícil situación. Su único comentario fue un alegre: bueno, al menos puedo volver a caminar. Por naturaleza, las emociones de algunas personas, como las de mi tía, parecen gravitar hacia el polo positivo. Esas personas son naturalmente optimistas y tolerantes, mientras otras son severas y melancólicas. Esta dimensión del temperamento, el entusiasmo en un extremo y la melancolía en el otro, parece relacionada a la relativa actividad de las áreas prefrontales derecha e izquierda, los polos superiores del cerebro emocional. Esa comprensión ha surgido en gran medida del trabajo de Richard Davidson, un psicólogo de la Universidad de Wisconsin. Davidson descubrió que las personas que tienen una actividad mayor en el lóbulo frontal izquierdo comparada con el derecho son de temperamento alegre. Les encanta a las personas y lo que la vida les depara y se reponen de los contratiempos, igual que mi tía June, pero aquellos que desarrollan una actividad relativamente mayor en el costado derecho son propensas a la negatividad y al mal humor y quedan fácilmente desconcertadas por las dificultades de la vida. En cierto sentido, parecen sufrir porque no pueden deshacerse de sus preocupaciones y depresiones. En uno de los experimentos de Davidson, voluntarios con actividad más pronunciada en la zona frontal izquierda fueron comparados con los 15 que mostraban mayor actividad en la derecha. Aquellos que tenían una marcada actividad en la zona frontal derecha mostraban una pauta definida de negatividad en un test de personalidad. Encajaban en la caricatura representada en los papeles de comedia de Woody Allen, el alarmista que ve catástrofes en las cosas más insignificantes, propensos a la cobardía y a la melancolía, suspicaces respecto a un mundo que consideraba cargado de abrumadoras dificultades y acechantes peligros. Como contraste a su contrapartida melancólica, aquellos que tenían una actividad frontal izquierda más intensa veían el mundo de una forma muy distinta, sociales y alegres, experimentaban una sensación de deleite, a menudo estaban de buen humor, tenían una marcada seguridad en ellos mismos y se sentían gratificados por la vida. Sus puntuaciones en las pruebas psicológicas indicaban un riesgo menor de depresión y de otros trastornos emocionales. Las personas que tienen una historia de depresión clínica, dedujo Davidson, tenían menores niveles de actividad cerebral en el lóbulo frontal izquierdo y más en el derecho que las personas que nunca habían estado deprimidas. Encontró la misma pauta en pacientes a los que acababa de diagnosticar una depresión. Davidson opina que las personas que superan la depresión han aprendido a aumentar el nivel de actividad en su lóbulo prefrontal izquierdo, especulación que aguarda la comprobación experimental. Aunque su investigación se centra en el 30% aproximadamente de personas que se encuentran en los extremos, prácticamente cualquiera puede ser clasificado por sus pautas de ondas cerebrales tendientes a uno u otro tipo. Afirma Davidson, el contraste de temperamento entre lo taciturno y el alegre se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo, en un experimento, los voluntarios observaron breves filmaciones. Algunas eran divertidas, como un gorila bañándose o un cachorro jugando. Otras, como una película instructiva para enfermeras, en la que se veían espantosos detalles de cirugía, resultaban bastante perturbadoras. Los individuos melancólicos que demostraban una mayor actividad en el hemisferio derecho consideraron que las películas alegres solo eran levemente divertidas, pero sintieron un temor y un disgusto extremo ante la escena de sangre en el quirófano. El grupo alegre mostró una reacción mínima ante la escena en el quirófano. Sus reacciones más fuertes fueron de deleite al ver las películas alegres. Así, parecemos por el temperamento preparados para responder en la vida en un registro emocional negativo o positivo. La tendencia a la melancolía o al temperamento optimista, así como hacia la timidez o a la audacia, surge durante el primer año de vida, un hecho que sugiere con claridad que esto también está determinado genéticamente, al igual que la mayor parte del cerebro. Los lóbulos frontales aún están madurando en los primeros meses de vida y así su actividad no puede ser medida de una manera confiable hasta aproximadamente los 10 meses. Pero en bebés tan pequeños, Davidson descubrió que el nivel de actividad de los lóbulos frontales pronosticaba si llorarían cuando su madre abandonara la habitación. La correlación era prácticamente del 100% de docenas de niños estudiados de esta forma. Cada uno de los que lloraba mostraba una mayor actividad cerebral en el costado derecho, mientras aquellos que no lo hacían mostraban una mayor actividad en el izquierdo. Sin embargo, aun cuando esta dimensión básica del temperamento queda establecida desde el nacimiento o muy cerca de ese momento, los que tenemos una pauta melancólica no estamos necesariamente destinados a vivir malhumorados y con melancolía. Las lecciones emocionales de la infancia pueden tener un impacto profundo sobre el temperamento, ya sea ampliando o amortiguando una predisposición innata. La gran plasticidad del cerebro durante la infancia significa que las experiencias vividas durante esos años pueden ejercer un impacto duradero en la creación de sendas nerviosas para el resto de la vida. Tal vez la mejor ilustración de los tipos de experiencia que pueden alterar el temperamento para bien es una observación que surgió en la investigación de Kagan con niños tímidos: la doma de la amígdala demasiado excitable.
La alentadora novedad del estudio de Kagan es que no todos los niños temerosos crecen mostrándose retraídos. El temperamento no es el destino. Con las experiencias adecuadas, la amígdala demasiado excitable puede ser domada. Lo que marca la diferencia son las lecciones emocionales y las respuestas que los niños aprenden a medida que crecen. En el caso del niño tímido, lo que importa al principio es la forma en que es tratado por sus padres y, en consecuencia, cómo aprenden a enfrentarse a su timidez natural. Los padres que crean graduales experiencias alentadoras para sus hijos les ofrecen lo que pueden ser una solución para toda la vida a su actitud temerosa. Aproximadamente 1 de cada 3 niños que nacen con todas las señales de una amígdala demasiado excitable han perdido la timidez al llegar a la edad de jardín de infantes. A partir de observaciones de esos niños en otros tiempos temerosos realizadas en su hogar, queda claro que los padres y sobre todo las madres juegan un papel importante a la hora de decidir si un niño tímido por naturaleza se vuelve más atrevido con el tiempo o sigue mostrándose tímido ante las cosas nuevas y se siente perturbado por el desafío. El equipo de investigación de Kagan descubrió que algunas madres se ceñían a la filosofía de que debían proteger a sus tímidos bebés de cualquier cosa que los perturbara. Otras consideraban que era más importante ayudar a su hijo tímido a enfrentarse a esos momentos perturbadores y así adaptarlo a las pequeñas luchas de la vida. La convicción protectora parece haber estimulado la actitud temerosa, probablemente al privar a los pequeños de la oportunidad de aprender a vencer sus temores. La filosofía de la educación, según la cual aprender es adaptarse, parece haber ayudado a los niños temerosos a ser más valientes. Las observaciones en el hogar cuando los bebés tenían aproximadamente 6 meses de edad señalaron que las madres protectoras, en un intento por consolar a sus bebés, los alzaban y abrazaban cuando estaban asustados o lloraban, y lo hacían durante más tiempo que aquellas madres que intentaban ayudar a sus hijos a controlar esos momentos de perturbación. La proporción de veces en que los niños eran alzados cuando estaban tranquilos y cuando estaban afligidos mostró que las madres protectoras alzaban a los bebés durante mucho más tiempo en los momentos de aflicción que en los de calma. Otra diferencia surgió cuando los niños tenían aproximadamente 1 año de edad. Las madres protectoras eran más indulgentes e indirectas para poner límite a sus bebés cuando estos hacían algo que podía ser perjudicial, como llevarse a la boca un objeto que pudieran tragarse. En contraste, las otras madres eran enfáticas, ponían límites firmes y daban órdenes claras, obstaculizando la acción del niño e insistiendo en que obedeciera. ¿Por qué la firmeza conduciría a una disminución del temor? Kagan opina que hay algo aprendido en el hecho de que el decidido gateo de un bebé hacia lo que a él le parece un objeto atractivo, pero que para su madre es peligroso, puede interrumpirlo por la advertencia de su madre que le dice: sal de ahí. El pequeño se ve repentinamente obligado a enfrentarse a una leve incertidumbre. La repetición de este desafío cientos y cientos de veces el primer año de vida proporciona al bebé continuos ensayos en pequeñas dosis de lo que será encontrar lo inesperado en la vida. En el caso de los niños temerosos, ese es exactamente el tipo de situación que deben dominar, y las dosis aceptables son adecuadas para aprender la lección. Cuando la situación tiene lugar con padres que, aunque afectuosos, no corren a alzar y tranquilizar al bebé ante la más mínima aflicción, este aprende poco a poco a dominar estos momentos por su cuenta. A los 2 años, cuando estos niños anteriormente temerosos vuelven al laboratorio de Kagan, tienen muchas menos probabilidades de echarse a llorar cuando un desconocido los mira torvamente o cuando un experimentador les pone en el brazo un tensiómetro. Kagan llega a la siguiente conclusión: parece que las madres que protegen a sus niños demasiado reactivos de la frustración y la ansiedad, con la esperanza de lograr un resultado benévolo, parecen exacerbar la incertidumbre del niño y provocar el efecto opuesto. En otras palabras, la estrategia protectora logra el efecto contrario al privar a los niños tímidos de toda oportunidad de aprender a calmarse solos ante lo desconocido y así lograr cierto dominio de sus temores. En el nivel neurológico, supuestamente esto significa que sus circuitos prefrontales perdieron la oportunidad de aprender respuestas alternativas al temor reflejo. En cambio, su tendencia al temor desenfrenado puede haber quedado reforzada simplemente mediante la repetición. En contraste, como dijo Kagan, esos niños que se habían vuelto menos tímidos gracias al jardín de infantes seguramente habían tenido padres que ejercían sobre ellos una leve presión para que fueran más sociables, aunque este rasgo temperamental parece ligeramente más resistente que otros al cambio. Probablemente su base fisiológica, ninguna cualidad humana es inmodificable. A lo largo de la infancia, algunos niños tímidos se vuelven más audaces a medida que la experiencia continúa moldeando el circuito nervioso clave. Una de las señales de que un niño tímido tendrá más probabilidades de vencer esta inhibición natural es que tenga un nivel más elevado de competencia social, ser colaborador y llevarse bien con otros chicos, ser empático, proclive a dar y compartir, y considerado, y ser capaz de desarrollar amistades íntimas. Estos rasgos marcaron un grupo de niños identificado primero como niños de temperamento tímido a los 4 años, que se libraron de esta característica al llegar a los 10. En contraste, esos niños tímidos de 4 años cuyo temperamento cambió poco en esos mismos 6 años tendían a ser menos capaces emocionalmente, lloraban y se derrumbaban más fácilmente en situaciones de estrés, eran emocionalmente inadecuados, eran temerosos, torpes o llorones, reaccionaban con excesiva ira ante una frustración menor, tenían problemas para postergar la gratificación, eran excesivamente sensibles a las críticas o desconfiados. Estos fallos emocionales, por supuesto, probablemente significaban que sus relaciones con los demás niños serán conflictivas si logran superar su inicial reticencia a participar. En contraste, resulta fácil comprender por qué los niños más competentes en el plano emocional, aunque tímidos por temperamento, superaron espontáneamente su timidez. Al ser más hábiles socialmente, tenían muchas
muchas más probabilidades de vivir una sucesión de experiencias positivas con otros niños, aunque se mostraran indecisos cuando se trataba, por ejemplo, de hablar con un compañero nuevo. Una vez que quedaba roto el hielo, eran capaces de destacarse en el plano social. La repetición regular de estos éxitos sociales a lo largo de los años tendería naturalmente a hacer que los tímidos se sintieran más seguros de ellos mismos. Estos progresos hacia la audacia son estimulantes, sugieren que las pautas emocionales innatas pueden cambiar hasta cierto punto. Un niño que se asusta fácilmente desde que nace puede aprender a ser más sereno e incluso sociable ante lo desconocido. El temperamento pusilánime, como cualquier otro temperamento, puede ser parte de los dotes biológicos de nuestra vida emocional, pero no estamos necesariamente limitados por nuestras características heredadas a un menú emocional específico. Existe una gama de posibilidades incluso dentro de los imperativos genéticos, como señalan los genetistas del comportamiento. Los genes por sí solos no determinan la conducta. Nuestro entorno, sobre todo lo que experimentamos y aprendemos a medida que crecemos, determina la forma en que una predisposición temperamental se expresa por sí misma a medida que la vida se desarrolla. Nuestras capacidades emocionales no son fijas y con el aprendizaje correcto pueden mejorar. Las razones de esto radican en cómo madura el cerebro humano. Infancia, una oportunidad. El cerebro humano no está en modo alguno totalmente formado en el momento del nacimiento. Sigue modelándose a lo largo de la vida y su crecimiento más intenso se produce durante la infancia. Los niños nacen con muchas más neuronas de las que su cerebro maduro conservará. A través de un proceso conocido como poda, el cerebro pierde realmente las conexiones neuronales menos utilizadas y forma fuertes conexiones en aquellos circuitos sinápticos que han sido más utilizados. La poda, al suprimir las sinapsis extrañas, mejora la relación señal-ruido en el cerebro, eliminando la causa de ruido. Este proceso es constante y rápido. Las conexiones sinápticas pueden formarse en cuestión de horas o días. La experiencia, sobre todo en la infancia, esculpe el cerebro. La demostración clásica del impacto que la experiencia ejerce en el crecimiento del cerebro fue la que hicieron Thorsten Wilson y David Hubel, neurólogos galardonados con el premio Nobel. Mostraban que en los gatos y en los monos había un periodo crítico durante los primeros meses de vida para el desarrollo de la sinapsis, que llevaba señales desde el ojo a la corteza visual, donde esas señales son interpretadas. Si un ojo se mantenía cerrado durante ese periodo, el número de sinapsis desde ese ojo a la corteza visual disminuía, mientras la sinapsis desde el ojo abierto se multiplicaba. Si una vez concluido el periodo crítico en el ojo cerrado volvía a abrirse, el animal estaba funcionalmente ciego de ese ojo. Aunque el ojo en sí mismo no tenía ningún problema, había demasiado pocos circuitos a la corteza visual para que se interpretara las señales recibidas desde ese ojo. En los seres humanos, el periodo crítico correspondiente a la visión dura los 6 primeros años de vida. Durante ese tiempo, la visión normal estimula la formación de un circuito nervioso para la visión cada vez más complejo que comienza en el ojo y termina en la corteza visual. Si se tapa el ojo del niño durante unas pocas semanas, producirse un déficit mensurable en la capacidad visual de ese ojo. Si un niño ha tenido un ojo cerrado varios meses durante ese periodo y más tarde se le permite usarlo, la visión de ese ojo para los detalles quedará deteriorada. Una vívida demostración del impacto que ejerce la experiencia en el cerebro en el desarrollo aparece en los estudios sobre ratas ricas y pobres. Las ratas ricas vivían en pequeños grupos en jaulas donde una variedad de diversiones tales como escaleras y ruedas. Las ratas pobres vivían en jaulas similares pero vacías y sin elementos de diversión. Durante un periodo de varios meses, la neocorteza de las ratas ricas desarrolló redes mucho más complejas de circuitos sinápticos que interconectaban las neuronas en comparación del circuito neuronal de las ratas pobres era escaso. La diferencia era tan grande que el cerebro de las ratas ricas era más pesado y, cosa tal vez poco sorprendente, ellas eran más inteligentes para resolver laberintos que las ratas pobres. Experimentos similares con monos muestran estas diferencias entre los ricos y los pobres en experiencia, y el mismo efecto se produce sin duda en los humanos. La psicoterapia, es decir, el reaprendizaje emocional, aparece como algo apropiado para la forma en que la experiencia puede cambiar las pautas emocionales y al mismo tiempo modelar el cerebro. La demostración más dramática surge en un estudio de personas tratadas por un trastorno obsesivo compulsivo. Una de las compulsiones más comunes es la de lavarse las manos, cosa que puede hacerse con tanta frecuencia, incluso centenares de veces al día, que la piel se agrieta. Los estudios del TEP muestran que las personas obsesivo-compulsivas tienen una actividad más grande de lo normal en los lóbulos prefrontales. La mitad de los pacientes que participaron en el estudio recibió el tratamiento estándar con drogas, la fluoxetina, más conocida por la marca Prozac, y la mitad recibió terapia de conducta. Durante la misma fueron sistemáticamente expuestos al objeto de su obsesión o compulsión sin ejecutar. A los pacientes cuya compulsión consistía en lavarse las manos se les facilitó una pileta, pero no se les permitió lavarse. Al mismo tiempo, aprendieron a cuestionar los temores y aprensiones que los estimulaban. Por ejemplo, el hecho de no lavarse significaría que contraerían una enfermedad o morirían. Poco a poco, tras meses de sesiones como estas, las compulsiones desaparecieron, lo mismo que con la medicación. Sin embargo, el descubrimiento notable fue una prueba de TEP que mostró que los pacientes que habían recibido terapia de comportamiento presentaban una disminución tan significativa en las actividades de una parte clave del cerebro emocional, el núcleo caudado, como en los pacientes tratados positivamente con la droga fluoxetina. Su experiencia había cambiado la función cerebral y aliviado los síntomas tan eficazmente como la medicación. Oportunidades cruciales.
De todas las especies, el ser humano es el que más tarda en alcanzar la plena madurez cerebral, mientras cada área del cerebro se desarrolla a un ritmo diferente durante la infancia. El inicio de la pubertad marca una de las etapas más radicales de poda del cerebro. Diversas áreas del cerebro que son críticas para la vida emocional se encuentran entre las más lentas en madurar. Mientras las áreas sensorias maduran durante la primera infancia y el sistema límbico durante la pubertad, los lóbulos frontales, sede del autodominio emocional, la comprensión y la respuesta ingeniosa, continúan desarrollándose en la última etapa de la adolescencia hasta algún momento entre los 16 y los 18 años de edad. Los hábitos del manejo emocional que se repiten una y otra vez durante la infancia y la adolescencia ayudarán a moldear este circuito. Esto hace que la infancia se convierta en una oportunidad crucial para modelar las tendencias emocionales de toda una nueva vida. Los hábitos adquiridos en la infancia se instalan en el enrejado sináptico básico de la arquitectura nerviosa y son más difíciles de cambiar en años posteriores. Dada la importancia de los lóbulos frontales para manejar la emoción, la gran oportunidad para la escultura sináptica en esta región del cerebro puede muy bien significar que en el gran diseño del cerebro, las experiencias de un niño a lo largo de los años pueden moldear conexiones duraderas en el circuito regulador del cerebro emocional. Como hemos visto, las experiencias críticas incluyen lo dependientes y sensibles que sean los padres a las necesidades de los niños, las oportunidades y la guía que un niño tiene de aprender a enfrentarse a su propia aflicción y a dominar el impulso y la práctica en la empatía. Por la misma razón, la negligencia o el abuso o la falta de síntoma de un padre ensimismado o indiferente o una disciplina brutal pueden dejar su huella en el circuito emocional. Una de las lecciones emocionales más esenciales aprendida en los primeros años de vida y refinada a lo largo de la infancia es cómo tranquilizarse uno mismo cuando está alterado. Para todos los niños pequeños, el consuelo surge de quien lo cuida. La madre oye que su pequeño llora, lo alza, lo sostiene entre sus brazos y lo acuna hasta que se calma. Esta sintonía biológica, proponen algunos teóricos, ayuda al niño a empezar a aprender a hacer lo mismo él solo. Durante una etapa crítica entre los 10 y los 18 meses, la zona orbitofrontal de la corteza prefrontal forma rápidamente las conexiones con el cerebro límbico que lo convertirán en una llave de encendido y apagado de la aflicción. El niño, a que a través de infinidad de episodios en los que es consolado, se le ayuda a aprender a calmarse, afirma esta teoría, tendrá conexiones más fuertes en este circuito para controlar la aflicción y así a lo largo de la vida podrá calmarse mejor cuando se sienta perturbado. Sin duda, el arte de serenarse solo se domina al cabo de muchos años y con nuevos medios, mientras la maduración del cerebro ofrece al niño herramientas emocionales cada vez más elaboradas. Recordemos que los lóbulos frontales, tan importantes para regular el impulso límbico, maduran en la adolescencia. Otro circuito clave que continúa modelándose a lo largo de la infancia se centra en el nervio vago, que en un extremo regula el corazón y otras partes del cerebro, y en un otro envía señales a la amígdala desde las suprarrenales, instándolas a segregar catecolaminas que preparan la respuesta de lucha o fuga. Un equipo de la Universidad de Washington que evaluó el impacto de la crianza de los niños descubrió que la paternidad emocionalmente apta conducía a un cambio favorable en la función del nervio vago. Como explicó John Gottman, el psicólogo que dirigió la investigación, los padres modifican el tono del nervio vago de sus hijos, lo que da la medida de la facilidad con que queda activado el nervio vago, entrenándolos emocionalmente, hablando con los niños de sus sentimientos y cómo comprenderlos, no mostrándose críticos y resolviendo problemas relacionados con las emociones, entrenándolos en lo que deben hacer como alternativas a los golpes o al aislamiento cuando están tristes. Cuando los padres hacían esto eficazmente, los niños eran más capaces de suprimir la actividad del vago, que hace que la amígdala prepare el organismo con las hormonas propias de las respuestas de lucha o fuga, y así se comportan mejor. Es evidente que las habilidades claves de la inteligencia emocional tienen periodos críticos que se extienden a lo largo de varios años de la infancia. Cada periodo representa una oportunidad para ayudar a ese niño a adoptar hábitos emocionales beneficiosos o, de lo contrario, a que sea más difícil ofrecerle lecciones correctivas en años posteriores. La escultura o poda masiva de circuitos nerviosos en la infancia puede ser una razón subyacente por la cual las dificultades emocionales y los traumas tienen consecuencias tan duraderas y penetrantes en la edad adulta. Esto puede explicar también por qué la psicoterapia puede a menudo tardar tanto tiempo en afectar algunas de estas pautas y por qué, como hemos visto, incluso después de la terapia, estas pautas tienden a permanecer como tendencias subyacentes, aunque con una cobertura de nuevas comprensiones y respuestas reaprendidas. Es evidente que el cerebro sigue teniendo plasticidad a lo largo de la vida, aunque no en la espectacular medida en que la tiene durante la infancia. Todo aprendizaje supone un cambio en el cerebro, un fortalecimiento de la conexión sináptica. Los cambios cerebrales en pacientes que padecen un trastorno obsesivo-compulsivo muestran que los hábitos emocionales son maleables a lo largo de la vida, con cierto esfuerzo sostenido incluso a nivel nervioso. Lo que ocurre en el cerebro con el TDP o en la terapia, si a eso vamos, es algo análogo a los efectos que provocan todas las experiencias emocionales repetidas o intensas para bien o para mal. Algunas de las lecciones más reveladoras de esa clase pasan de padres a hijos. Hay hábitos emocionales muy diferentes inculcados por los padres cuya sintonía significa que las necesidades emocionales del niño son reconocidas y satisfechas, o cuya disciplina incluye la empatía por un lado. Padres ensimismados que no hacen caso de la aflicción del niño o que lo castigan caprichosamente gritándole o golpeándolo. En cierto sentido, la psicoterapia es un remedio para lo que se soslayó o se pasó por alto en los primeros años de vida. Pero ¿por qué no hacer lo que podemos
hagamos para evitar esa necesidad? Dando a los niños en primer lugar la educación y guía cultiva las habilidades emocionales esenciales. Gracias.